El gran ganador de todo esto, de Milei, es Brasil. Hoy se venden más autos brasileños que argentinos. Claro, porque hablamos de los chinos. Cuando hablamos de los importados acá, que el 80% de las ventas fueron de autos importados, no es que son los chinos ahí. No. Si lo que estamos hablando de los brasileños. Son las fábricas que están en la Argentina, que están agrupadas en ADEFA, que importan los autos de Brasil. Entonces el gran ganador de la apertura argentina es Brasil. Pero veía que con el mercado creciendo y había expectativa que 2026 iba a ser arriba de 2025. Sí. Esa era la expectativa de todos en el mercado automotor el año pasado, antes de que pasaran cosas, ¿no? Antes de la corrida cambiaria. Exactamente. Entonces, como todos estaban diciendo, bueno, crece, y bueno, crecerá la participación de los chinos y demás, pero en un mercado que crece es una cosa. En un mercado que vos decís, más o menos las mismas ventas que el año pasado, pero los chinos siguen ganando participación. Por eso vos decías que hablás y es una lágrima lo que te dicen. Bueno, acá es fácil. Ahí está. Todo depende cómo lo compares. Vos tenés 600.000 ventas el año pasado y este. Ahora, el año pasado eran 600.000 ventas que se repartían entre menos jugadores, porque todavía los chinos e incluso otras marcas no habían podido llegar a importar. Ahora tenés un montón de marcas más, porque 2% a 13%, ahí tenés 11 puntos porcentuales, de 600.000 son más de 60.000 autos, 65.000 autos. Esos 65.000 autos que antes vendían, ponele los de ADEFA, las fábricas que están agrupadas en ADEFA, ahora los venden otras empresas, que son los chinos y algunas marcas no chinas. Entonces, obviamente, más allá de la caída del mercado o la estabilidad del mercado, en determinados casos la caída es mayor, porque ahora la misma torta se reparte entre más. Entonces, si vos le preguntás, a algunos que le preguntaste van a decir que es una lágrima. Ahora, vos le preguntás a otras marcas y te dicen, no, estamos vendiendo 200, 300% más que el año pasado. ¿Pero qué marcas? ¿Las importadoras? Todo, por ejemplo, las chinas. Las chinas. Pero poné Kia, ponele Hyundai, son marcas que son coreanas, que estaban acá, son ese tipo de marcas, mismo BMW. Importadas, todas importadas. Claro, pero ya no tenían autos, antes vendían muy poca cantidad de autos, entonces su crecimiento es muy grande. Ahora, ese crecimiento, 60, 70.000 unidades, se lo está sacando a las marcas que antes vendían. Claro, pero a ver, pongámoslo en perspectiva, digamos, porque también esto se engancha con el tema de estamos en los niveles récord de consumo y demás. No. Pará, te voy a hacer una aclaración porque antes dijiste las ventas que crecieron. Todo depende con qué lo compares. Estamos en 600.000 unidades. Estamos mucho mejor que el 2021, 2022. Y decíamos 50% arriba de 2023. Sí, pero estamos muy abajo de los 900.000 del 2013, 2017. O sea, por eso, estamos bien comparado con eso. Claro, por eso, a lo que voy es, por eso un poco el tema del humor social, que ya lo contamos 80 veces, pero en otras épocas, cuando decían vuela el consumo, pero no es solamente en épocas del kirchnerismo, ¿no? No es del 2013 con Cepo, 1 millón de autos, ¿no? Vendido casi 1 millón de autos. 960.000, sí. 960.000 en el mercado doméstico. 2017, 900.000. Sin Cepo, con Macri, 900.000. Perdón, sin Cepo y sin brecha cambiaria. Y sin brecha cambiaria. Es importante que siempre es un incentivo para ir y comprar auto. Entonces, bueno, esos bienes durables son los que te dan un poco el termómetro también de ciertos sectores, porque no eran solamente los autos de lujo, sino eran sectores también de clase media que motorizaban 2017 o obviamente 2013. Ahora, por eso la pregunta que te hago es, estás con un mercado que llamó la atención, porque venía en expansión y se te congeló, digamos. Se frenó, sí. ¿Se frenó? Sí. ¿Cómo arranca de nuevo? Se te frenó, pero los chinos que eran nada, que eran el 1 o el 2% del mercado, ahora son 13. Ponele, no chinos solos, pero sí. Claro, pues otros, pero los chinos van para quedarse con el 10% del mercado rápidamente, ¿no? Obviamente. Sí, claro, sí. Y es un montón, porque para las terminales hay algunas marcas que las tienen, la difunden y 5% del mercado es una enormidad, digamos. Sí, pero mirá que esto es un fenómeno global. Porque no hagamos ahora el problema de Argentina, la apertura. Esto pasa en Brasil. En Brasil hay un problema mucho más grave que acá,
porque están viniendo las fábricas a producir, y ahí las fábricas chinas, y ahí los fabricantes tradicionales, las que no son chinas, las americanas, europeas, japonesas, dicen, paremos con esto porque tenés que ver cómo fabrican, viste las denuncias de trabajo esclavo, hay un montón de cosas que pasan, y eso pasa en Brasil. En Chile está lleno de autos chinos, en Uruguay también, en Europa tiene el mismo problema. ¿Y qué está pasando? Las marcas tradicionales están asociadas o compradas o asociadas con marcas chinas, que están empezando a vender. Por ejemplo, Renault... Pero son cosas distintas, porque en Chile no hay 9 o 10 terminales como hay acá. No, por eso la pregunta es, ¿estas terminales pueden seguir existiendo en la Argentina? Y si vos, la verdad, querés hacer pronóstico, sí. Yo creo que no. Pero no creo que todas no. El mercado no da para todas en un esquema de apertura. Ahora, si vos pensás que estamos en la Argentina, estamos en este modelo, y lo que estaban hablando, bueno, qué sé yo, vos no podés descartar que dentro de 2 años la gente se canse y vote lo contrario. Entonces, las fábricas que están, por ahí pueden decir, che, aguantemos, porque por ahí después se invierte y seguimos estando. Ahora, si vos me decís, este es el modelo que va a manejar, a gobernar los próximos 20 años, y te aseguro que las fábricas, por lo menos 3 o 4 no van a estar. No van a estar acá. No, porque si vos abrís la economía... las terminales importantes, fábricas automotrices... Sí, ahí estaban hablando del tema de las pick-ups, ¿no? De que se fabrican pick-ups en la Argentina. Entonces, las que fabrican pick-ups tienen un valor diferencial. Las que fabrican porque pueden exportar a la región. Porque pueden exportar y porque Argentina logró con años especializarse en eso, y eso hace que haya autopartistas que fabrican para tener escala. El problema de Argentina que tiene es que, aparte de los problemas... que no tiene escala. Que no tiene escala. No somos un país de gran escala, estamos lejos del mundo, tenemos Brasil al lado, y todo lo que nos llega a nosotros es lo que sobra de Brasil. Vos sabés que, justo que estamos revisando el modelo chileno, que hemos hablado bastante, yo no sabía, pero había terminales en Chile. Sí, en la década del 60. Sí. Obviamente no como en la Argentina, digamos, pero había, y bueno, decidieron abrir, ir a una importación 3% arancel para todo. Obviamente se terminaron las terminales automotrices. Pero Chile lo tenemos al lado, pero no es tan parecido a nosotros. No. Pero Australia sí. Australia es un país que tiene una estructura económica muy parecida, ¿viste? Y Australia fabricaba autos, tenían las grandes fábricas que estaban ahí, y también decidieron. Lo que pasa es que hicieron en 20 años, todo ordenado, se juntaron los dos partidos, o las dos corrientes políticas, y dijeron, vamos a hacer de acá para adelante esto, y cerró toda la fábrica, porque llegó a la conclusión que tener la economía cerrada en Australia, que es una isla, eran 17 millones de habitantes, no le podían vender a nadie. Entonces, ¿cuántos autos te podía vender China o Corea? 17 millones. Ahora, vos tenías 2.000, 3.000 millones para vender. Entonces tenés que venderle lo que vos podés hacer. Y así fue como terminaron con las fábricas de autos. Y Brasil, ¿no? Porque Brasil, vos decís, bueno, van los chinos de BYD y se instalaron en Brasil. Tienen una fábrica en Brasil. Sí, BYD, Chery, Gol. Bueno, pero eso es interesante porque entran más jugadores, pero están apostando. Siempre hay algo de transferencia tecnológica cuando se ponen. La fábrica no es lo mismo que un distribuidor que viene y solo importa los autos. Brasil, ¿cómo logró mantener un esquema? Es una economía más cerrada, tiene el 35% de arancel. Es como la Argentina, un poquito más, un poquito menos. El arancel externo. Sí, el Mercosur tiene un 35% claro. de arancel externo. O sea, Argentina y Brasil. ¿Y exporta a Brasil o es un mercado interno de 2 millones de autos? No, Brasil tiene los mismos problemas que nosotros, nada más que tiene un mercado mucho más grande. Claro. Entonces, con su mercado, más lo que nos exporta a nosotros, el gran ganador de todo esto, de Milei, es Brasil. Hoy se venden más autos brasileños que argentinos, claro. Porque hablamos de los chinos. Cuando hablamos de los importados acá, que el 80% de las ventas fueran de autos importados, no es que son los chinos ahí. No. Sino que estamos hablando de los brasileños. Son las fábricas que están en la Argentina, que están agrupadas en ADEFA, que importan los autos de Brasil. Entonces el gran ganador de la apertura argentina es Brasil. Los chinos también, pero todavía en menor escala. O sea, somos insignificantes para China. En cambio, para Brasil no. Y Brasil no le puede vender nada más que Argentina y algunos países de la región. Pero estamos vendiendo tantos autos, o se están vendiendo tantos autos de Brasil acá en la Argentina, porque Brasil siempre tuvo 0% de arancel en el intrazona. ¿Nosotros entre ellos? Claro, sí, de acuerdo, sí. ¿Es por eso o es porque a las terminales hoy no le dan los números y prefieren importar directamente todo de Brasil?
Porque Argentina, cuando en el gobierno anterior no se podía importar, no se podía importar. No es que no se podía importar extrazona. No se podía importar a Brasil. Claro. Por eso acá no había dólares. No había dólares. Era un problema más cambiario que balanza cambiaria que industrial, que política industrial. Entonces acá, ¿qué pasaba? Se vendían los autos nacionales. Y se fabricaba el Cronos, los autos de Renault, Sandero, estaba Nissan que fabricaba, que ahora no fabrica más, Volkswagen que fabricaba la el 208 y el 2008. Claro, entonces no podías importar de Brasil, era muy poco la importación. Cuando se abrió, los que más ganaron son los brasileños, por dos motivos. Porque tienen un montón de autos que pueden vender, están cerca y son los que primero entraron. Pero hoy se venden más autos fabricados en Brasil que los fabricados en Argentina. Por eso la apertura benefició a China, pero sin duda benefició a las fábricas que están en Brasil. Y el problema de lo que estabas hablando, del tema que se radica BYD, se radica Chery, también está Great Wall, que dentro de meses van a empezar a llegar esos autos dentro del acuerdo con Brasil, porque van a poder entrar sin arancel. Los autos fabricados, mientras cumplan el contenido nacional que exige el pueden ser chinos que vengan son chinos que se fabrican o BYD que vengan directamente de Brasil. Van a fabricar en cosas y para lograr el contenido nacional. Esto yo no lo sé, no lo puedo afirmar, no lo puedo confirmar, pero lo que me dicen, los chinos vienen y te montan una fábrica de autopartes al lado de la fábrica de autopartes de alguna otra empresa no china y te llena de autopartes y te logra el contenido nacional en un año. Entonces vas a tener un montón de autos que van a entrar de Brasil de fabricación china sin arancel. Y eso acá destruye a las fábricas argentinas. Por eso el otro día en Automecánica, que es la cumbre del sector automotor de un autopartista, vinieron los de Brasil y los de Argentina y dijeron, negociemos el acuerdo porque el acuerdo Argentina-Brasil vence el 2029. Empecemos a negociar ya, porque si no damos certeza de lo que va a pasar a partir del 2029, acá no viene $1 de las fábricas que no son chinas. Así que la situación es muy, muy difícil, salvo la especialización que tengan 2 o 3 fábricas. Y Argentina no tiene escala para que vengan inversiones en el sector automotor. No, Argentina no tiene escala para... Salvo que sean globales, digamos. Salvo que sean globales y salvo que tenga un intercambio con Brasil. ¿Por qué sigue Toyota acá y sigue invirtiendo acá? Mirá, Toyota porque es medio largo, pero Toyota primero porque hace el caso... y todos dicen es la fábrica más competitiva que hay. Sí, porque también desde Japón dijeron la Hilux se fabrica en Argentina y nada más para la región. Sí. En cambio acá tenés otras marcas, y cito el caso de Nissan, porque es japonesa y porque fabricaba pickups, o sea, tenés muchas similitudes, que no pasó eso. ¿Por qué? Porque la fabrican en México. Entonces, ante cualquier problema de falta de competitividad, todos dicen, estamos fabricando en Argentina una pickup que en México nos sale más barata, no la fabricamos más, la traemos de México. Como Toyota, la pickup se fabrica en Tailandia, la amenaza es Tailandia. Pero con el flete tiene una ventaja que hace que pueda competir mejor. Y además porque son más metódicos y además después está las decisiones empresarias. No es magia, los empresarios también se equivocan. Y evidentemente cuando vos ves que tenés Toyota que está en 3 turnos de producción y este año con todo esto va a lograr este récord de producción con 181.000 unidades y tenés Nissan que levantó la producción fabricando también una pickup y siendo japonesa, vos decís, el tema no es ser japonesa. No le invocó al modelo. Claro, el tema no es ser la filosofía Toyota japonesa. Está con 3 turnos. Con 3 turnos porque de producción. Y no está, es decir, vende en el mercado local la Hilux y demás, pero exporta el 70 y pico por ciento lo exporta a Brasil y a todo Sudamérica, y ya no me acuerdo los números, pero no es que, porque alguna fábrica dice exportamos a toda Latinoamérica y exportan 90% a Brasil y lo demás a... pero exportan a Ecuador, a Colombia. Toyota tiene un gran volumen de importación a Chile, a Colombia, extra zona. Obviamente. Extra zona. Entonces, cae Brasil un poco, pero tenés lo otro. Claro. A Toyota el año pasado le pasó a la inversa. Le cayeron 3-4 países, Chile, Perú y Colombia, y tuvieron problemas porque no le cayó la producción. Pero este año lograron revertir eso por la competitividad, por los costos y todo, y va a 180. ¿Ellos tienen retenciones a las exportaciones todavía? Tienen retenciones a las exportaciones que teóricamente se van a eliminar. Se van a ir eliminando gradualmente. Argentina. La Argentina tiene retención a las exportaciones de automóviles. Dicen, pero el modelo es para poder exportar, porque en el mercado interno... 14% del valor de un auto que exportan son impuestos hoy.
Claro. Llegó a 20. Sí. El gobierno lo bajó. Frente a México, que no, México no tiene impuestos a la producción. Claro. No tiene ningún porque tiene que entrar al mercado norteamericano, que es máxima competitividad. Entonces acá vienen los de México, Brasil, Argentina, que son los 3 países que fabrican en gran volumen. México es el más competitivo. Lo sumo, Juan Pablo. Sí, hay un dato que me llamó la atención y de hecho aprovecho para acotar. Toyota está del año 94 en Argentina, empezó a producir en el 97. 97. Y desde ahí, yo voy a acotar una cosa después. Bueno, no, un dato que te quería remarcar, me llamó la atención. Hoy se conoció el dato del déficit de autopartes del 2025 y marcó 9.043. Qué precisión. Millones de dólares de déficit. O sea, subió respecto al 2024 y ahí lo mismo, o sea, toda esta apertura económica, si querés un dólar que está, algunos discuten con eventual atraso, etcétera, pero se importaron 10.000 millones de dólares, estamos hablando también de la escasez de los dólares en Argentina. Sí. Y es claramente uno de los sectores que trae mucho déficit, 9.000 millones de dólares de déficit en 2025. Esto también afecta al empleo, afecta también a empresas de pero es histórico este déficit del sector automotor. Es histórico, pero que ahora... pero con un poquito más de ventas, digamos. En 2013, cuando tuviste 1 millón, tuviste 10.000 millones de dólares de déficit. Sí, lo que pasa en 2017 del sector automotor, ¿no? Sí, es uno de los grandes... Sí. Lo que pasa es que ahora tenés un par de proyectos... El segundo es Tierra del Fuego, digamos, ¿no? El que viene atrás en el déficit. Tenés un par de proyectos que ya están fabricándose, que son proyectos con plataformas chinas, que vienen las autopartes de China. Y después tenés mucho, ahí incluye el mercado de reposición, que son importadores que ahora pueden importar autopiezas y además fabricantes que dejan de producir la pieza y la importan. Claro, entonces tenés ese problema. Pero lo que quería acotar es que antes hablaban de los 90, de todo eso. La industrialización del sector automotor en Argentina se produjo en los 90, con la apertura que había. Todas las fábricas se instalaron, por eso cuando nombraste Toyota, en el 94 llegó y en el 97 empezó a fabricar, fue en los 90. Vino Renault, volvió Fiat, volvió Peugeot, todo eso pasó en los 90. Y en los 90 se llegó a un mercado de 508.000 unidades en el 94. Estamos hablando de 508.000 y ahora estamos vendiendo 600.000. O sea, vos cuando hablas de crecimiento, todo depende con qué lo comparas. Claro, no es crecimiento. En los 90, en ese momento, también hubo un boom. En la escala del mercado, estamos hablando hace 35 años. Obvio. O sea, 33 millones de habitantes. Claro, por eso volaban las ventas de autos, también de financiamiento para el auto y demás. Había un boom no solamente inmobiliario, la construcción y demás, sino también el sector automotor. Mercedes está fabricando la Avito, acá me ponen en el chat. Sprinter. ¿En Mercedes? Sprinter, sí. ¿En Mercedes? Sí, la que compró Herrero. Daniel Herrero. Prestige Auto. El ex. Mirá vos. ¿Y qué tiene? ¿Hay una terminal para no, Mercedes se fue de Argentina. Sí. O sea, Mercedes son 2 empresas. Sí. La parte de utilitarios y autos y la parte de camiones, que esa es la que ahora se mudó a Zárate. Sí. La que se vendió es la parte de utilitarios, que es la que fabrica la Sprinter, que es la que compró el grupo Prestige, que es el presidente Herrero. Y fabrican la Sprinter y ahora ellos están aumentando la producción. Ahí en Mercedes, en la González Catán, sí, ahí en La Matanza. No, entonces me pusieron mal. Pensé que era acá en provincia de Buenos Aires, en Mercedes. No, en González Catán, en la Ruta 3. Leí mal. La vieja fábrica de Mercedes-Benz. Y ahí fabrican la Sprinter y ahora están aumentando la producción y ellos hicieron el anuncio, vamos a ver si se concreta, de exportar a Estados Unidos, lo que sería un logro bastante destacable, ¿no? Sí. Pero ¿Qué es un utilitario? Sí, la Sprinter es no quiero decir la competencia. Sí, es esa el utilitario, ¿viste cuando vas de turismo que tiene 12 plazas? Claro. Eso. O el como un pan lactal, digamos. Claro, exacto, sí. Pero debe ser muy cómoda, claro. Sí, que puede ser pasajeros para ese tipo, para turismo o furgón para carga. Está bien. Martín, ¿querés sumarte acá con muy interesante siempre hablar con Horacio Alonso, el hombre de arodarpost.com, el hombre de los fierros, de los autos? Sí, Horacio, estuviste siguiendo el debate ese con Lumilagro, ¿no? Ese caso de Lumilagro que decían, bueno, ahora importa y ahora le va mejor porque tiene un termo mejor, más barato, importa, no sé si le modifica un par de cosas, pero tiene
menos empleados y en un momento puso un tuit que decía, a una respuesta a otra persona, le decía, vos preferís que contratemos de nuevo a todos los de la fábrica, pero el termo cueste mucho más caro y sea peor. Bueno, referenciándome en ese debate, te pregunto, ¿no? En relación a la industria automotriz, si la Argentina fuera el modelo chileno, como un extremo, no fabricáramos nada nosotros, importáramos todo, seguramente habría un montón de despidos y un montón de descontento en ese sentido, pero el consumidor de autos, ¿estaría tan contento como el consumidor de termos? O sea, ¿tendríamos autos mucho más baratos y mejores si abandonáramos el modelo actual? Lo que pasa es que si vos tomás solamente el sector automotor, te diría un poquito sí, pero no mucho, porque el problema que tenés acá es la presión impositiva general. Chile no tiene la presión impositiva que tiene Argentina. Entonces no es solamente que por no fabricar los autos van a ser más baratos. No, si vos abrís la importación, bajás los aranceles y tenés una presión fiscal no solo nacional, sino provincial y municipal más baja, los autos iban a ser más económicos, que es un poco lo que está pasando, lo que estaba diciendo antes. Nosotros pasamos del 2022-2023 autos con sobreprecio. ¿Qué significa? El auto valía de lista 40 millones, pero si lo querías, como no había, te lo cobro 54. Hoy se están vendiendo los autos con descuento hasta 20% del precio de lista. Entonces pasamos de que... Pero pará, ¿eso es la competencia o por qué no venden? No, eso es la competencia. Eso es la competencia. Los descuentos, vendemos lo mismo que el año pasado, pero los descuentos hoy son más grandes que el año pasado, porque tenés un montón de jugadores más. Están entrando los chinos, esto que decís del cupo de 50.000 unidades, se anunció en marzo del año pasado. Hasta que más o menos se implementó, pasaron 2 meses, o sea, abril, mayo. El que hizo el pedido, los autos le empezaron a llegar en diciembre, o sea que el año pasado no se sintió ese efecto, se empezó a sentir a partir de este año. Entonces el famoso el famoso barco de BYD que llegó al puerto de Zárate con los 6.000 autos, llegó en enero. ¿Entendés? Esos autos se están vendiendo ahora.